Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la tutoría número 19. Hoy día tenemos el tema propagación rectilínea de la luz, como ya saben, el licenciado Carlos Hidrobo. Antes de empezar con la clase magistral y con lo que tiene que ver las preguntas reflexivas y la interacción con ustedes, vamos a ver un pequeño video donde un profesor de física argentino explica de una manera muy puntual cómo se da la propagación rectilínea de la luz y cómo se puede estudiar esta propagación desde un campo de la matemática llamada óptica geométrica. Vamos entonces a ver el video, que dura alrededor de unos 10 minutos. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la propagación rectilínea de la luz. Como buen fenómeno ondulatorio, la luz se propaga en ondas esféricas, pero del avance de la onda nosotros podemos aislar un pequeñito, tan pequeñito como a vos te convenga, del avance de la luz, y a eso lo llamamos rayo. ¿Cuánto mide de ancho un rayo? No interesa, es tanto como vos lo necesites. El modo más sencillo de abordar los fenómenos luminosos es mirando con nuestros ojos. Y no vas a creer, hubo una discusión durante mucho tiempo, y yo la escuché, acerca si el fenómeno de la visión era luz entrando a nuestros ojos o partía de nuestros ojos y se dirigía a los objetos. Esta cuestión a muchos le puede parecer simpática, incluso ridícula, pero llevó mucho tiempo. Es la luz la que entra en nuestros ojos para que se establezca el fenómeno de la visión. La idea de estudiar el fenómeno luminoso a partir de rayos es muy fructífera, y a partir de ahí surge toda una disciplina que se llama óptica geométrica. ¿Cómo viaja la luz a través de esas líneas rectas? Empecemos por una cuestión muy sencilla, que es el de las sombras y las penumbras, y que nos permite distinguir entre dos tipos de fuentes. En este caso se muestra una fuente puntual. La luz sale de un punto. Lo más parecido a las fuentes puntuales que tenemos son las estrellas. Pero si vos querés imaginar un foquito muy chiquito, en principio podría funcionar como una fuente puntual. De esa fuente parten rayos en todas las direcciones, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, para todos lados. De todos esos casi infinitos rayos, podemos aislar apenas los 2, 3 o 4 o 5 a lo sumo rayos que necesitemos para entender la formación de las imágenes. En este caso, la formación de las sombras. Esa fuente puntual está iluminando un objeto opaco. En este caso puse una esfera, podría ser cualquier cosa. Como la luz no puede atravesar el objeto, no puede tampoco llegar hasta la pantalla. Entonces ahí podemos observar en la pantalla la imagen de la sombra, y tenemos lo que se denomina un cono de sombra. Miremos ahora qué pasa si reemplazamos la fuente puntual por lo que llamamos una fuente extensa. Se complica apenas un poco y no es muy difícil de entender, pero tenés que tener en cuenta esta idea brillante. Cada punto de esa fuente extensa, toda una superficie que emite luz, no un punto, una superficie que emite luz, cada punto de esa superficie se comporta como una fuente puntual. Entonces, en el mismo experimento de antes, ahora tenemos una sombra en la pantalla de contornos difusos. La iluminación del cuerpo extenso también separa una zona iluminada de una zona oscura con una franja de iluminación difusa. Y tenemos ahora un cono de sombra y un cono de penumbra.
Fíjate cómo trazo los rayos para encontrar esos dos conos y esas dos imágenes de sombras. Tomo dos puntos extremos de la fuente extensa y de ahí trazo los rayos luminosos que viajan en línea recta pasando por la tangente al cuerpo opaco. Otra aplicación inmediata, directa y sencilla del comportamiento de los rayos de luz viajando en forma rectilínea es la cámara oscura. Fíjate cómo funciona la cámara oscura. Tenés afuera de la cámara un cuerpo extenso. Acá puse una vela. Hay una parte de la vela que emite luz y otra parte que la refleja. No importa. A los fines de la óptica geométrica, cada punto luminoso es un emisor de luz. No importa si es luz propia o luz reflejada. En la cámara hay un pequeño orificio y no importa su forma, puede ser redondo, cuadrado, estrellado, por el que pasan los rayos de luz que parten del objeto luminoso. Y te vuelvo a repetir, del objeto luminoso parten rayos en todas direcciones, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para el costado, para el otro costado. Y también los que yo marco y los que a mí me sirven para encontrar, por ejemplo, la formación de imágenes. Antes era la formación de sombras, ahora es la formación de una imagen. Todos los rayos que penetran por ese orificio impactan sobre el fondo de la cámara, generando una imagen del objeto luminoso. Como ves, la imagen necesariamente queda invertida. La cámara oscura no es otra cosa que el origen de artefactos como la cámara fotográfica y tiene el mismo principio de funcionamiento que nuestros ojos, por ejemplo. En cuanto al agujero de la cámara oscura, cuanto más chiquito sea el agujerito, más nítida es la imagen, aunque más débil su brillo. En cambio, si ponemos un agujero más grande, nuevamente sin importar su forma, más brillante es la imagen que se forma dentro de la cámara oscura, pero un poco más difusos sus bordes. La idea de la cámara oscura nos acompaña inadvertidamente todos los días. Si a partir de ahora prestás atención mientras vas caminando por la vereda un día soleado, vas a ver que en el piso se forman imágenes del sol. Acá tenés una foto de ese fenómeno. Cada una de esas manchas perfectamente redondas, o a lo sumo elípticas, dependiendo de la inclinación del sol en ese momento, son imágenes del sol, del disco solar, tal como lo viste en el esquema de la cámara oscura. Y fíjate que la luz del sol pasa por los intersticios que dejan las hojas de los árboles, que no necesariamente son circulares, son cuadrados, rectangulares, triangulares, en formas estrelladas o cualquier forma. Lo que nosotros vemos en el piso son las imágenes del disco solar. Los días de eclipse es un fenómeno muy interesante de mirar con nuestros propios ojos, pero no se puede hacer mirando directamente al sol, ya que eso es muy dañino para nuestros ojos. Dañan la retina en forma permanente. Así que hay que mirarlo con filtros o de alguna otra manera. Una de ellas es mirar la sombra del sol en el piso. Acá tenés el mismo fenómeno observado un día de eclipse solar. Y fíjate cómo se ven todos los arquitos de sol, que ahora no son discos porque están obturados por la luna. Y acá tenés el mismo fenómeno, un modo muy divertido de observar un eclipse de sol es con un escurridor de fideos. Se deja pasar la luz del sol, al pasar por cada agujerito, que ahora sí son redondos, generan la imagen del sol durante el eclipse. Los rayos de luz viajan en línea recta, y si un rayo viaja en un sentido,
y la traza se quiebra por un espejo, o se tuerce por un lente o lo que sea, el camino contrario también es trayecto para un rayo luminoso. Los caminos que encontremos siempre son ida o vuelta, o ida y vuelta. A eso se lo llama la reversibilidad de los caminos ópticos. Habitualmente no podemos ver esos rayos. Vemos la imagen en la pantalla, pero no vemos el camino que hace la luz hasta llegar a formar la imagen. Pero a veces sí, si la luz pasa por medios que tienen partículas en suspensión, cada partícula puede dispersar la luz y llegar hasta nuestros ojos durante su viaje. A ese fenómeno se lo llama efecto Tyndall, en honor a John Tyndall, que lo describió por primera vez. Mirá esta foto qué bonita, de un día de campo en un bosque. La humedad presente en ese bosque dispersa los rayos de luz y los podemos ver. Y este otro de una estación de trenes, también muy bonito. Y tal vez más famosos sean los trazos de los rayos láser en distintos ambientes. Cuanto más partículas haya en suspensión, más brillantes se van a ver esos trazos. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video. Muy bien, muy interesante el video, ¿no? Ahora sí, ya que hemos visto el video, vamos a interactuar un poquito. ¿Algún voluntario que me quiera dar un pequeño concepto sobre lo que es la luz? ¿Algún voluntario? Orlando, Juliana, Joana, Anthony, perdón, Joana. ¿Quién más está conectado? Déjenme ver. Sí, muy interesante, licenciado. A ver, Orlando, con tus propias palabras, ¿qué sería entonces para ti la luz? Señor, claro que me quedé sorprendido que dijo que nuestro cuerpo necesita alimentarse de luz para poder generar luz, para poder, como dice, ver claramente, no sé, como para poder... Ya. David, cuéntanos, David, ¿para ti qué es la luz? Puedes escribir por el chat si no tienes audio. Giancarlos Moncayo, cuéntanos, ¿para ti qué es la luz? Jennifer Pineda. Con tus propias palabras, Giancarlo, ¿qué sería para ti la luz entonces? Sería un efecto natural, porque la luz se refleja tanto como el sol y viene acá a nuestro planeta. Ya. Jennifer Pineda, ¿qué es para ti la luz? Se nos fue Jennifer. Joana Serrano. Cuéntanos, Joana, ¿para ti qué sería la luz? Se nos fue. Juliana, con tus propias palabras, ¿qué es para ti la luz? Es una radiación que podemos ver con nuestros ojos. Por ahí va la cosa, sí, muy bien, con tus propias palabras, sí, porque son ondas, ¿no es cierto? Ondas, entonces me estás hablando de radiación. Por último, Raquel Quichimbo, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué será entonces la luz? Activa tu micrófono, Raquel Quichimbo. Cuéntanos, ¿qué será para ti la luz? Se nos ha ido también. Podemos decir que la luz es una fuente de energía solar también.
¿Sí pudimos escuchar todo el video? Sí, 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 sí lo entendí. Digamos, sí lo escuchamos. Verá, voy a empezar con las palabras que dijo Juliana. La luz es una radiación electromagnética. Pero si ustedes quieren un concepto así más sencillo, yo podría decir que es un fenómeno que se da cuando tenemos un emisor de esta luz. Y este emisor propaga diferentes rayitos que atraviesan un medio hasta poderse propagar a cierta distancia y que se puedan reflejar sobre una superficie plana. Al momento que estos miles de rayitos viajan para propagarse por el espacio y reflejarse en una superficie plana, puede aparecer lo que es la sombra y lo que es la penumbra. En otras palabras, la luz es la transmisión de las ondas cuyo reflejo se puede ver en superficies planas. Y para eso nosotros necesitamos de nuestro sentido, como es la visión, para poderlo observar, ¿sí? Antes, en la antigüedad, se creía que para poder observar la luz, nuestros ojitos también emitían la luz, pero no. Lo que hacían nuestros ojitos, como ustedes bien vieron en el experimento, cuando tenemos un agujerito mucho más pequeño, podemos ver con mayor nitidez la imagen reflejada por esta fuente emisora de luz. En el caso de Orlando me decía que el Sol es uno de los emisores de luz. Por supuesto, es el mayor emisor de luz que tenemos en nuestro espacio, en nuestra galaxia, que es el que toda la mañana nos brinda al momento que el planeta Tierra orbita y gira. A eso de las 6 de la mañana nosotros ya podemos observarlo, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando hay un día soleado podemos observar lo que es la sombra. Entonces facilito, ¿no? La luz es una radiación electromagnética que nos es visible gracias a nuestra visión y se transmite en forma de ondas cuyos reflejos se pueden iluminar en superficies planas y se pueden incluso ver hasta objetos de diferentes colores. Aquí yo por ejemplo les he puesto, déjenme verme el puntero láser. Si la luz solar penetra de una pequeña abertura en un local oscuro, las partículas de polvo iluminante al paso de la luz ponen de manifiesto que ésta se propaga en línea recta. Eso también es algo muy importante. La luz siempre se propaga en línea recta. En otras palabras, la luz de naturaleza ondulatoria se propaga siguiendo trayectorias rectilíneas, que llamamos rayos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los rayos, estamos hablando de trayectorias rectilíneas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde está un foco, ¿no es cierto? Si ven aquí un foco. Y este foco comienza a emitir luz. Esta luz se emite con diferentes rayos. Entonces tenemos aquí un rayo A, un rayo B, un rayo C, un rayo 0. Entonces estos rayos, todos estos rayos se emiten o siguen una trayectoria que es paralela uno de la otra. Todas son paralelas, ya que estas ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación sin ningún soporte material. ¿Qué quiere decir? Que estos rayitos o estas trayectorias por esta fuente que emite la luz no necesitan ningún soporte para poderse transmitir, a diferencia de la corriente eléctrica que necesitamos para poder tener un medio conductor. Utilizamos un cable, ¿no es cierto? Un cable de cobre, aunque también sabemos que se puede propagar por el espacio físico, por el ambiente, ¿no? Pero en este caso la luz no necesita ningún soporte para transmitirse y siempre están asociados a lo que es una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un campo eléctrico y un campo magnético en esta emisión de estos pequeños rayos. Aquí les he Pero puesto... ¿por qué es rectilínea, licenciado? Porque se emite en línea recta, ¿sí? Todo esto se emite en línea recta. Que al momento que se emite en línea recta se vaya perturbando y se vaya separando en diferentes rayos, estos rayos van a tomar diferentes trayectorias. Pero estas trayectorias no van a ser circunferencias ni tampoco van a ser trayectorias que formen curvas, sino son trayectorias rectilíneas que siempre se van a desplazando hacia adelante. Es como el Sol. Nosotros sabemos que el Sol
es circular, ¿no es cierto? Y es un astro tridimensional que emite la luz en todas las direcciones, ¿no es cierto? Pero a todos los astros donde llega, siempre va a llegar esa propagación en línea recta, porque un rayo se va a separar y solo va a llegar a un ángulo o a un punto recto hasta que llegue al destino y donde pueda chocar en una superficie plana y se pueda ver ese reflejo. No va a ser una trayectoria curvilínea, ni una elipse, ni una parábola, no. Siempre va a ser de propagación de línea recta. Aunque ya más adelante vamos a ver unas teorías muy importantes como es el reflejo, la refracción y la difracción. Pero bueno, ahorita tratemos de comprender que la luz es en realidad, como dijo Juliana, una radiación. Es una onda electromagnética porque tiene campo magnético y campo eléctrico. Y no confundir la luz con luz eléctrica, ¿sí? La luz eléctrica ya eso tiene que ver con el movimiento de electrones. Aquí estamos hablando con fenómenos luminosos. Déjenme aquí dejar de usar el puntero láser y voy a utilizar un poco la pizarra para poder comprender esto. Entonces, cuando tenemos algún fenómeno luminoso o alguna fuente emisora de luz, vamos aquí a dibujar un gráfico. Vamos a suponer entonces aquí que tengo un pequeño agujerito, ¿no? Vamos a ver aquí. Y por aquí se emite una onda luminosa. Esa onda luminosa siempre se va a desplazar en línea recta por nuestro espacio, ¿no es cierto? Hasta que encuentre algo, alguna superficie plana. Dejen dibujarla con otro color. Digamos entonces que va a llegar aquí, 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 aquí se va a chocar. Entonces vamos a suponer que aquí se está emitiendo una luz que es más o menos de esta forma, un corazón. Entonces aquí en esta superficie plana se me va a reflejar un corazón. Acá se me va a reflejar otro corazón y aquí se me va a reflejar otro corazón y acá otro corazón. Entonces, dependiendo de este agujero donde se vaya separando los rayos que se va dividiendo los rayos, va a depender la nitidez con la que se vea este reflejo de esta sombra en esta superficie plana. Y cada uno de estos rayos son una onda, una curva senoidal asociada al campo eléctrico y con color rojo pongamos al campo magnético. Ahí. Recordando que el campo magnético se representaba con la letra B mayúscula y que el campo eléctrico se representaba con la letra E mayúscula. Y siempre se le dibujaba una flechita para indicar de que es un vector. Ahora, como podemos ver en el ejemplo que yo les he puesto, se ve reflejada una sombra de un corazón, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos rayitos está formando un frente de onda. ¿Por qué se llama de frente de onda? Porque es un lugar de un espacio geométrico formado por todos los puntos que se encuentran en la misma fase de vibración. ¿Por qué se llama la fase de vibración? Porque recordemos, cuando parte el haz de luz, ¿no es cierto? Parte como una sola onda, ¿no es cierto? Una sola onda. Pero al momento que atraviesa y se divide en varios rayos, ¿sí? Están saliendo o se están separando en varias ondas, diferentes ondas. Y estas ondas son copias de la onda original. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma fase o el mismo intervalo de tiempo donde se encuentran oscilando o vibrando, ¿sí? Para formar esa curva periódica o formar esa senoide, porque recuerden, esto forma una senoide.
Entonces, cuando las ondas de sonido se propagan en todas las direcciones de una fuente puntual, cualquiera de las superficies esféricas generadas en el centro de la fuente son aproximadamente un frente de onda, ¿sí? Como hasta en el mismo video el profesor de física explicaba, ¿no? Se pueden emitir de forma lineal, en línea recta, y se pueden encontrar diferentes frentes de onda. ¿Qué quiere decir? A ver, para que entiendan esto más concreto. Tenemos nuestra fuente de emisión principal, que es el Sol, ¿no es cierto? Sabemos que viaja en línea recta. ¿Por qué? Porque si yo ubicara a 10 de mis alumnos en diferentes lugares, todos van a ver proyectada el reflejo del Sol en la mañana, porque vemos en el suelo proyectada una sombra. Entonces, cada una de esas proyecciones que nosotros vemos de esa sombra significa que son diferentes frentes de onda, porque son diferentes lugares geométricos donde se proyectan esos puntos que se encuentran en vibración o que se encuentran moviéndose o perturbando nuestro espacio físico, porque recordemos que son diferentes ondas que se propagan por el espacio. ¿Y la penumbra, cuál es el...? Ya vamos a ver qué son las penumbras. Esto de las penumbras aparece cuando estos rayos, ustedes saben que un objeto emisor de luz se separa en diferentes trayectorias o en diferentes rayos, ¿no es cierto? Tomándolo como la unidad mínima que se va separando esta fuente emisora de luz. Entonces, ¿cuándo aparece esto de la sombra y de la penumbra? Cuando al momento que atraviesan un cuerpo opaco, un cuerpo que no les permite que siga cruzando esos rayos. Un eclipse. Espérate, Orlando, ya te explico esto a fondo, verás. Lo que pasa es que para que exista una sombra, debe haber en el camino un cuerpo opaco que no permita que la luz cruce, ¿no es cierto? Eso es concreto. Necesitamos un cuerpo opaco para que no cruce la luz y pueda proyectarse una sombra. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando ese cuerpo opaco se mueve al frente del foco puntual y ya no tiene un ángulo rectilíneo, pues, ¿no es cierto? Un ángulo, ya se encuentran disipados varios haces de luz, va a aparecer entonces diferentes trayectorias de los rayos y ya no solo va a aparecer una sombra, sino se van a proyectar otra sombra alrededor de la sombra llamada penumbra, que va a tener una variante de la proyección de esos rayos de luz, ¿sí? Por eso es que existe el eclipse de sol, el eclipse de luna total y el parcial. El total se da cuando el sol se pone justo enfrente de la luna y atrás se encuentra la Tierra. Entonces en ese caso se ve un eclipse total y por eso se la ve a la luna bien redondita. En cambio, cuando es parcial, cuando no se ubica al frente en línea recta los tres objetos y el cuerpo opaco, entonces va a aparecer una penumbra y por ese motivo ya no se da esa proyección de una sombra. Verás, voy a dibujar aquí un gráfico y vas a entender cómo es que se da eso de la sombra y de la penumbra y por qué el eclipse es total y por qué es parcial. Y es porque es un fenómeno luminoso. Mira, verás, tenemos en primera instancia aquí un objeto que es el que va a emitir la luz. Luego tenemos el objeto que emite la sombra. Y luego tenemos la superficie plana donde llega la luz. Cuando estos tres están ubicados en forma rectilínea, o sea, todos en la misma trayectoria, aquí se va a proyectar una sola sombra y no va a haber penumbra, porque los rayos se siguen emitiendo en un solo rayo y no hay pérdida de rayos, no se propagan en todos los sentidos, se propagan en un solo sentido. Entonces ahí se puede decir que hay un eclipse total. Ahora, ¿qué pasa si hubiera un movimiento? Ahora vamos a poner el mismo ejemplo. Ahora supongamos que aquí tengo la fuente emisora de luz, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí tengo el objeto que no deja cruzar la luz. Y aquí al frente tengo el objeto plano donde se va a ver el reflejo. Entonces el rayo del rayo que se emite no le va a tapar todo esto y entonces por eso es que aquí la sombra se va a proyectar y va a haber una
penumbra. ¿Por qué? Porque no se está proyectando todo en línea recta, sino se están perdiendo y separando en varios rayos de luz, y por eso no se está emitiendo o viendo la sombra completa. Ahí entonces ya no vamos a ver a la luna completita, solamente vamos a ver la mitad de la luna proyectada, porque solo el sol está atravesando la mitad de la luna, y por eso es que es total o parcial. Y ahí es donde vamos a ver la famosa penumbra, ¿sí? La penumbra. Miren, aquí por ejemplo está el ejemplo que se transmite un rayo, 2 rayos, 3 rayos y 4 rayos. Es por ubicación. Miren, usted ponga un caso. Un día que esté bien soleado, párense y traten de ver la sombra. Si ustedes se ubican de una forma rectilínea con el sol, pues van a ver la sombra de su cuerpo completa. Pero si ustedes comienzan a variar el ángulo y el rayo emitido por el sol ya no lo hace de forma rectilínea, ¿qué pasa con la sombra? Ya no se la ve total, se la comienza a ver parcial, y comienza solo a ver la sombra, parte de tu cuerpo proyectado. Solo ves la cabeza o ves los brazos y no ves la sombra de tus piernas. Entonces, ¿cuándo es que vemos la sombra completa de nosotros? ¿Quién me puede decir cuándo podemos ver la sombra completa de todos nosotros? Cuando estamos de una manera rectilínea, ¿eh? ¿O quieren consultar en internet? Como una pequeña tareita. Sí, puede ser. Bueno, entonces va a quedar de tarea para la siguiente clase en qué momento podemos observar nuestra sombra completa reflejada en el suelo. ¿A qué se debe y por qué se debe? Aunque ya con esto que hemos visto de las sombras proyectadas y de la proyección del foco luminoso, podemos darnos cuenta que es al momento que se ubica de forma rectilínea y está formando, ¿no es cierto?, un ángulo prácticamente el mismo ángulo con la sombra o el cuerpo opaco. De acuerdo al horario, licenciado. No necesariamente al horario, porque en el mismo instante en otro país no está el sol ubicado. ¿Sí? ¿Qué me quiero decir? O sea, ahorita podemos estar aquí, ahorita son 9:30 de la noche. Estamos en oscuridad aquí y no tenemos proyectado sombras. Si apagamos las luces no vemos sombras. Pero sin embargo en otros países ya están proyectando sombras porque ya les llegan los rayos del sol. ¿Sí me explico? Sí, claro. Exacto. Vamos a continuar entonces para culminar con la tutoría. Luego tenemos la velocidad de propagación. Anteriores, a través de la historia, se creía que la luz era infinita, que no tenía un fin. Pero conforme pasaron los años, se logró calcular la velocidad de la luz y se concretó de que es finita. Y se logró obtener un valor de la velocidad de esta luz cuando se proyecta y cuando viaja por estos espacios en diferentes rayos. Entonces aquí les voy a poner en la pizarra cuál es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz calculada aproximadamente es 3 por 10 exponente a la 8 metros sobre segundo. ¿Por qué se la mide en metros sobre segundo y no en radianes sobre segundo? Porque es una velocidad lineal, ya que el rayo se emite o se propaga por el espacio en línea recta. ¿Sí? Ahora, ¿quién me puede decir cuánto es equivalente este 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo? O 3 por 10 exponente a la 8 metros sobre segundo. ¿A cuánto será esto? Equivalente. ¿Cuánto será? A 180 millones. A ver, está el 3 y tengo un 10 exponente a la 8. Significa que tengo que ponerle 8 ceros, ¿no? Vamos a ponerle los 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Ahora vamos a ponerle el punto de los miles y el punto decimal para ver 300 millones. Aquí un puntito, aquí otro puntito. ¿Cuánto ha sido entonces la velocidad de la luz? 300 millones métricos
metros sobre segundo. ¿Sí? Significa que en un segundo la luz viaja 300 millones de metros. Hartísimo, ¿no? Demasiado. Pero sin embargo, para poder viajar a otros astros, a otros planetas, a otras galaxias, ni así logremos construir artefactos que viajen a la velocidad de la luz, todavía están muy distantes de nosotros. Porque aunque son 300 mil millones de metros sobre segundo, todavía no existen artefactos que puedan viajar a esa velocidad. Y todavía nos encontramos ubicados muy lejos, ¿sí? Muy lejos. Entonces miren cómo, aunque los astros como el Sol emitan la luz, tienen un periodo o tienen un tiempo finito para llegar a una superficie plana donde se pueda reflejar estos rayos. Y hasta que lleguen también hay variantes como son las superficies opacas que no dejan cruzar la luz. En este caso nuestra superficie opaca que no deja reflejar la luz sería la luna, que es la que no permite que la luz llegue totalmente a la Tierra. Entonces si nosotros no tuviéramos luna, pues prácticamente llegara directamente todos los rayos del Sol, pero nuestro planeta se convertiría como en Venus, ¿no? No hubiera agua, no hubiera vida, ya que los rayos solares, aunque ayudan también a la vida, también pueden ser causantes de una catástrofe. Por último, aquí tenemos las características de las ondas. Dentro de las características de estas ondas electromagnéticas que son los rayos, pues un astrónomo danés, Romer, que él trató de medir la velocidad de la luz fijándose en lo que son los periodos orbitales de Júpiter y los periodos orbitales de algunos astros. Y más o menos él calculó en 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es un valor casi aproximado al que está en la actualidad, ¿sí? Y él como hizo ese cálculo ayudándose de telescopios, ¿no es cierto? Y mediante la observación él se dio cuenta del tiempo que se demoraba cada eclipse. Y entre los dos eclipses pues hizo un cálculo del tiempo y con el cálculo del tiempo logró calcular lo que es la velocidad de la luz. Pero no era un cálculo exacto, era muy bien algo aproximado en base a su experiencia. Pero luego, en 1819 apareció el físico francés Fizeau y en 1849 inventó un artefacto pequeño, ¿no? Una rueda con algunos dientes, 720 dientes, donde se emitía la luz por el medio de estos dientes y atravesaba un espejo hasta que se refleje. Entonces con ese artefacto y ayudándose del movimiento circular uniforme, pues encontró lo que es la velocidad angular y pudo encontrar el valor obtenido de la velocidad o de la propagación de la velocidad de la luz, donde él obtuvo que era un valor de 3.1 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es un valor también muy cercano al valor real. Entonces miren, con dos experimentos en diferentes épocas se logró realizar un cálculo, ¿sí? En el primer experimento salió que era más o menos 2.3 por 10 a la 8, ¿no? Luego en el otro experimento 3.1 por 10 exponente a las 8. Pero sabemos que en la actualidad el exacto es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz. Por último les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan analizar esto más a fondo. Pueden en el libro de física, el texto del estudiante, leer las páginas de la 145 a la 147 o descargar el libro en digital de la siguiente dirección. Si le dan ustedes clic ahí pueden descargar. Eso ha sido todo la clase de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay alguna pregunta y si no ya cerramos la sesión de hoy día. ¿Tenemos entonces alguna pregunta de lo que era la luz? Sí. Cuéntanos, Orlando, ¿qué pregunta tenemos?
Era una fuente de radiación solar. Una fuente de radiación, ¿no? Una fuente de radiación de ondas. Sí. No necesariamente solar, porque hay otros objetos que no son solares y que también emiten luz. Ahorita en mi casa tengo encendido un foco que me está emitiendo luz y no es luz solar. Las pantallas del computador de mi casa, percátense, miren mis lentes, si ven en mis lentes que se reflejan dos pantallas, es porque la luz que están emitiendo las pantallas se están reflejando en las lunas de mis lentes, ¿sí? ¿Y por qué es que se reflejan? Porque la luz viaja en línea recta y si no existe algo en medio, algo que evita, algo oscuro que evita que esa luz se refleje, pues la luz se va a reflejar directamente en forma recta en este espejo de aquí, ¿no es cierto? Que vendría a ser mi lente. Si yo pusiera entonces aquí algo oscuro, pues ya no se emitiera el rayo y ya no se viera ese reflejo que ustedes ahorita están viendo y percibiendo. O cuando yo pongo el celular, ¿no es cierto? Miren aquí en el celular, miren. ¿Qué ven ahí? Solo ven algo blanco, porque no hay algo oscuro que evite que la luz no atraviese totalmente. Pero si yo pongo aquí algo entonces y le hago algo como sombra, ya comienzan a ver la penumbra. Comienza a inclinar más y van a ver mayor penumbra y mayor sombra. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, entonces les agradezco, les ruego por favor activen la cámara para hacer la captura de hoy día. Ya, licenciado. Miren, por ejemplo, ahorita que ustedes van a activar las cámaras, cada uno de ustedes tiene una sombra y tiene una penumbra, porque están ubicados en una región del espacio donde los rayos no pueden atravesar de forma rectilínea y llegar hasta alguna fuente plana para ver el reflejo concreto. Por ejemplo, Orlando lo veo que está oscura su casa, y en caso donde Juliana veo que está clarito. Donde está Jennifer también veo que esté clarito. Y es porque debe ser que estás ubicado en un lugar donde no lleguen los rayos. Cuando hablen de rayos también no se vayan a confundir. Verán, los rayos no son como uno piensa. Cuando hablamos de rayos, escúchenme esto para que les quede concreto. Cuando nosotros hablamos de rayos, hablamos de aquellas trayectorias donde se emiten estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Porque a veces pensamos que es el rayo como cuando veíamos los dibujos animados, que se emite un rayo gamma y ya, es un rayo que se lo puede ver. No, los rayos hay rayos tampoco que se los pueden ver. ¿Por qué? Porque tienen un espectro que es visible para nuestros ojos, porque nuestros ojos también tienen un límite de visión. Hay cosas que no podemos ver. Entonces, en otras tutorías vamos a estudiar el espectro visible y van a ver que hay un espectro de ondas de rayos gamma, de rayos beta, de rayos ultravioleta y infrarrojo. Por ejemplo, los rayos infrarrojos de los controles remotos, se emite ahí un rayo, pero ustedes con sus ojos han visto el rayo que se emite por el control remoto cuando encendemos el televisor. No lo pueden observar, ¿verdad? Porque está en un espectro que nuestros ojos no lo pueden percibir, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta, cuando hablemos de rayos, estamos hablando de aquellas trayectorias. Cuando hablamos trayectorias, el camino por donde van, aquellas trayectorias de esas ondas electromagnéticas. Porque la luz es una onda electromagnética que tiene una radiación y se irradia en línea recta, ¿sí? Siempre en línea recta. Porque antes se pensaba que era una onda y que se iba por todos los lados, no. Se dividen en varias trayectorias y todas esas trayectorias hacia donde apunten, todas son en línea recta. ¿Por qué? Porque tienen que ser en línea recta para poder ver el reflejo en una superficie plana. Si fueran no en línea recta, fueran en curvatura, no se pudieran reflejar en esa figura plana, ¿sí? ¿Y cómo fue que comprobaron eso los físicos? Con un simple experimento, poniendo un espejo. Si en un espejo ves tu reflejo, significa que todas esas ondas se deben transmitir en línea recta, porque si fueran en forma ondulatoria no se viera el reflejo en el espejo, ¿sí? Y ese es el experimento más concreto para poder demostrar eso, y el reflejo también ahorita que ustedes ven en mis lentes. Bueno, no los canso más, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene, y no se olviden de ver la tareita que les envié ahí. Quien me responde esa tareita ya sabe que tiene puntos extra en la asignatura. Listo. Bueno, chao, no los canso más.